La exagerada tasa de paro que se registra en nuestro país y en las comarcas ha llevado tanto al Gobierno central como a distintas administraciones regionales o locales y a otras instituciones a apoyar, asesorar e impulsar a los emprendedores como estrategia para frenar la destrucción de empleo. El campus en Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto Ideas, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy y la Generalitat Valenciana, han querido, además, favorecer la transmisión de conocimiento de la universidad a la sociedad a través de la empresa. Por eso, este jueves se ha celebrado en el Ágora la primera edición del concurso Start UPV. Aquí no solo se ha valorado lo original, innovador y útil de cada proyecto, sino que también contaba, y mucho, que esas ideas fueran susceptibles de echar a andar cuanto antes y convertirse en negocios viables y rentables. Precisamente los proyectos ganadores se han llevado un premio en metálico para ayudar a que esta idea salte del papel a la realidad. Antes de la entrega de premios ha habido tiempo también para aprender de quienes ya se han enfrentado a la difícil tarea de poner en marcha un proyecto y han tenido éxito. El ejemplo lo ha puesto Luis Picurelli, fundador de una startup, una empresa tecnológica, cuya misión es poner en contacto a quienes quieren crear su propia aplicación para teléfonos móviles y quienes pueden desarrollarla. Aunque solo 3 han podido llevarse este premio, estos jóvenes han dado ya el primer paso, posiblemente uno de los más complicados para convertirse en emprendedores, el de mostrar y defender su idea.